Tema 3. Vamos a hacer pulimiento de la animación de la siguiente forma. Cuando tenemos aquí, nos vamos a la pantalla de Workspace y vamos a poner Animation, nos va a aparecer esta gráfica que se llama el Graph Editor. El Graph Editor representa en curvas los movimientos que hemos hecho. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que mi curva tiene varios keyframes donde no deberían estar. El movimiento del azul de abajo es el movimiento que representa la caída del skateboard y luego su consecuente piso y luego la subida. Entonces ahí yo puedo empezar a trastear para, por ejemplo, poner la curva de una manera más suavizada. Yo voy a tratar de llevarme este keyframe más al centro para que el movimiento lleve una velocidad constante. Los movimientos laterales representan la posición en el espacio y mover ese keyframe de arriba a abajo significa la potencia de ese movimiento. Es un poco complicado, pero si ustedes hacen las primeras animaciones y luego ven cómo funcionan, es fácil de entender. Entonces yo veo que tengo este keyframe aquí, que quizás está de más, así que lo voy a borrar, control y borrar. Y entonces eso va a suavizar el movimiento, porque ese keyframe estaba de más, porque estaba cortando en un momento crucial la curva. Por ejemplo, en esta curva aquí, la curva se ve suave, pero aquí tengo un keyframe de más. Yo lo puedo quitar, en este momento lo voy a quitar, o lo puedo modificar para que la curva vaya a una velocidad que yo quiero. Si ven, cuando yo muevo los keyframes también se mueve el personaje. Y entonces ahora tenemos una curva mucho más suave y un movimiento mejor. Fíjense que el cuerpo va bajando, en el principio de la rampa se incorpora y luego baja de nuevo para amortiguar la subida. Ese movimiento es importante y es el que yo quiero plasmar aquí, y la curva lo refleja. Está totalmente recta, o sea, no tiene baches, no tiene nada. Inclusive yo puedo llevarlo más lejos y modificar el final de la curva para incrementar o subir o bajar la cantidad de espacio que ha recorrido. Si quiero también puedo borrar ese keyframe porque estaba de más, porque la curva estaba perfecta. Así que ahora, bueno, esa curva representaba rotación. Lo voy a dejar porque no se ve tan bien cuando lo pongo. Pero aquí, por ejemplo, y si yo quisiera adelantar la animación, podemos ver que ahora toma menos tiempo en llegar a ese punto. Entonces, exclusivamente cuando estamos hablando de esto, cada vez que yo hago un movimiento se va a generar una curva nueva. Por ejemplo, si yo quiero poner ahora el golpe que hace la tabla contra la rampa, eso va a ser un movimiento brusco giratorio que se va a dar al principio de la animación, que vamos a pulir ya después que hicimos las primeras poses clave y todo lo demás. O sea, cuando yo lo coloque en la parte de abajo, se me va a generar una curva nueva. Cuando le doy al keyframe, vemos que la curva azul de abajo ha cambiado y ahora tenemos esa rotación. O sea, cada curva representa una trasladación o una rotación o un movimiento. Así que por ahora lo vamos a dejar así. En el próximo módulo voy a explicar mucho más intrínsecamente cómo funciona lo de las curvas.